Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las personas que se van conectando por acá. Anticipadas disculpas, espero no se meta mucho ruido ambiente, pero yo estoy a la parte de una calle principal, entonces espero que no afecte el audio, que todo fluya clarito. Bueno, hoy tenemos un tema muy bonito que se llama habilidades para la vida. De pronto es un tema bastante popular en los últimos tiempos. Me gustaría saber si alguno o alguna de las personas que está acá conectadas tiene una idea de qué se considera habilidades para la vida, qué se les llama a eso. Si alguno puede abrir el micrófono y nos puede comentar un poquito, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Evelyn. Bueno, yo considero que las habilidades para la vida son como todas esas herramientas que tenemos, que hemos adquirido a lo largo de la vida, digamos, la enseñanza de nuestros padres, valores, actitudes, aptitudes y lo que más, y lo que hemos venido aprendiendo a través de la educación también. Muchas gracias. Efectivamente, ¿verdad? Las habilidades son un conjunto de, valga la redundancia, habilidades que nos ayudan en todo lo que hacemos en la vida cotidiana. Vamos a hacer un repasito desde la parte conceptual para entender como una generalidad qué son las habilidades para la vida. Como habilidad como tal, ¿verdad? Entendemos que es una destreza que tiene una persona para realizar una acción en específico, ¿verdad? Por ejemplo, yo les pongo ahí caminar, requiere coordinación, requiere balance, requiere fuerza muscular. Resolver un problema requiere analizar, pensar, valorar las opciones que existan en ese momento, qué es lo más viable para conseguir una solución de la mejor manera, etcétera. Tocar un instrumento igual requiere una serie de destrezas. Bueno, las habilidades para la vida no son algo diferente a eso en lo general, ¿verdad? Son habilidades que necesitamos para desempeñarnos de la mejor manera en las cosas que hacemos en la vida diaria. Pero cuando entramos propiamente en esta materia, ¿a qué refiere? Bueno, son esas competencias, también se les llama competencias psicosociales, que tenemos las personas o que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida para enfrentarnos a los retos, a las exigencias, a los desafíos de la vida diaria. La Organización Mundial de la Salud, que va a ser nuestro referente para el día de hoy, conceptualizó y organizó y categorizó las habilidades para la vida para que las entendamos de una mejor forma y también para que justamente sean trabajables. De hecho, es una propuesta hoy en día el trabajar habilidades para la vida cada día más frecuente, ¿verdad? Hay muchos procesos de formación, institucionalmente hablando, muchas instituciones abogan por esta línea, ¿verdad? Porque como vamos a ver más adelante, o vamos a empezar a ver a partir de este momento, son absolutamente importantes, ¿verdad? Las tenemos, utilizamos las habilidades, estas que vamos a ver a continuación, en muchísimas cuestiones de nuestra vida cotidiana. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la dividió en tres partes, en tres categorías. Habilidades emocionales, que son estas que vemos acá: empatía, gestión de emociones, y gestión de emociones y sentimientos, perdón, y gestión de tensión y estrés. Entonces, vamos a hacer un repaso conceptual de ellas para que las podamos entender mejor y podamos ver por qué cada una de ellas se va constituyendo en, digamos, algo sobresaliente y deseable para nosotras las personas. Empatía. ¿Qué entendemos por empatía? ¿Verdad? Es la capacidad que tenemos las personas de conectar con otras personas, sus necesidades, sus problemas, ese famoso ponernos en los zapatos del otro, ¿verdad? Tratar de ver el mundo a través de los ojos de esa persona, ¿verdad? Como metafóricamente hablando, ¿verdad? Desconectarme de mis necesidades para poder conectar con las necesidades de esa otra persona, ya sea familiar, amigo, persona que yo estoy acompañando en algo, en un proceso profesional, ¿verdad? Laboral. Entonces, tratar de entender y contemplar el mundo como lo ve esa persona, ¿verdad? Me va a permitir
conectar mejor con esa otra persona. ¿Por qué esto se considera una habilidad para la vida? Porque facilita el comprender las emociones, las reacciones, las conductas de las otras personas y por ende me va a permitir actuar en la vida y en las interacciones sociales desde el respeto, desde la tolerancia y desde una convivencia más armónica, ¿verdad? Si yo tiendo a ser una persona empática con las personas que están a mi alrededor, se me va a facilitar más entender de pronto las variables que operan en muchos de los procesos humanos en los cuales nos vemos insertos, ¿verdad? Entonces me va a ayudar. Gestión de emociones y sentimientos, la segunda forma, la segunda habilidad, perdón. Permite mejorar la conexión con el propio mundo afectivo y, por ende, sintonizar mejor con otras personas. Esto es un gran tema. El tema de la gestión de emociones, per se, él solito es un gran tema. Es un motivo de consulta muy frecuente, ¿verdad? Que las personas tienen mucha dificultad para entender cómo se sienten, para poder trabajar sobre lo que están sintiendo, mucha dificultad para acompañar a otra persona desde la parte emocional. Por ejemplo, con niños pequeños, ¿verdad? Se presenta mucha dificultad para ayudar a los niños a gestionar la parte emocional, el berrinche, el desborde, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto cada vez más es como algo que va tocando a nuestra puerta y vamos entendiendo que conectar mejor con mis emociones, entenderlas, conocerlas, me va a permitir gestionarlas, ¿verdad? O otra palabra que se utiliza muy comúnmente, manejarlas, ¿verdad? Pero prefiero gestionarlas a nivel personal y el entender mi mundo emocional me va a permitir manejarlo mejor y por ende acompañar mejor a otra persona o a alguien de mi familia o en el contexto en el que yo me desenvuelva. ¿Por qué es importante? Porque si yo conozco lo que yo siento, entiendo la diferencia, entiendo que me detona, entiendo que me altera, puedo actuar, ¿verdad? Puedo tener mis ámbitos de descarga, puedo tener herramientas suficientes para cómo volver a la calma y sentirme mejor, puedo actuar anticipadamente, en general voy a tener mejores herramientas, ¿verdad? Mi cuerpo me da señales, ¿verdad? Físicamente las emociones en mi cuerpo actúan y cognitivamente también, entonces el poder relacionarme, conocerlas y entenderlas me va a permitir hacer un mejor papel para conmigo mismo. Gestión de tensiones y estrés inevitables, ¿verdad? En la vida de la mayoría de las personas. Después de cierta edad y de cierta adquisición de compromisos y responsabilidades, las tensiones, la preocupación, el estrés viene a ser un acompañante en muchos momentos de nuestra vida. A veces hay una tendencia a interpretar que todo estrés y toda tensión que vivimos es malo y realmente no lo es, ¿verdad? Es un acompañante normal dentro de muchos procesos que vivimos. También tiene una función adaptativa, ¿verdad? Me permite de pronto ser más expedito en resolver algo, en afrontar una situación. Y cuando hablamos de gestionar las tensiones y el estrés, comúnmente hay una gran tendencia a utilizar técnicas evasivas, ¿verdad? Algo me tiene preocupado, me voy a ver una película, algo me tiene muy tenso, me meto al celular y utilizo redes sociales y empiezo a ver imágenes chistosas para distraer la mente. Funciona, claro que sí, como un distractor funciona, pero como un trabajo o como una gestión, un abordaje, no, ¿verdad? No tiene esa finalidad. Entonces, cuando hablamos de gestionar, hablamos de trabajar sobre eso, hablamos de enfocar mi atención en eso constructivamente, tratando de buscar que eso que hoy es una atención que me acompaña, que es un estrés, que es, no sé, un detonante de malestar, no se convierta en algo crónico y permanente en mi vida, ¿verdad? Sino que yo pueda afrontar la crisis, pueda resolverlo, pueda gestionarlo o pueda tratar de hacer lo mejor que yo pueda durante el tiempo que esa situación me esté pasando para poder salir de ahí lo mejor posible. Porque es una habilidad importantísimo, ¿verdad? Es importantísimo aprender a gestionar la tensión, aprender a manejar el estrés, aprender a priorizar. No podemos resolver absolutamente todo lo que es un generador de estrés. A veces lo que origina eso está fuera de mis manos, ¿verdad? Entonces, resolver el origen del conflicto o el detonante no puedo.
Y tengo que entender eso, ¿verdad? También, entonces, entender qué está dentro de mi control, qué no, qué debo soltar, cómo identificar lo que es prioritario, cuáles son las señales que me da mi cuerpo ante un evento de tensión o de estrés para manejarlo de la mejor forma, evitar un detrimento en salud a nivel general, es sumamente importante, ¿verdad? Por eso se considera que es una gran habilidad para la vida. Habilidades sociales. Tenemos la comunicación asertiva, las relaciones interpersonales y el manejo de problemas y conflictos, ¿verdad? La segunda categoría que construye o que establece, perdón, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la comunicación asertiva? Popularmente se dice, ¿verdad?, que la comunicación es todo un arte y no es falso, ¿verdad? Es muy cierto, comunicarse claramente, poder expresar lo que yo pienso con libertad, con fluidez, en un espacio de tiempo oportuno, contemplando las variables que me rodean al momento de una comunicación, ya sea las personas que están conmigo en ese momento, el tema que estoy desarrollando, el momento en el que se tiene que abordar. Claramente son un montón de variables que van a influir en que una comunicación pueda fluir muy bien, pueda ser muy eficiente, pueda ser muy bien lograda o no tanto, ¿verdad? Podemos siempre controlar todas esas variables, de pronto no, ¿verdad? Algunas veces nos vemos en la necesidad de tocar ciertos temas en un espacio que no podemos elegir de tiempo y espacio, de pronto temas laborales, ¿verdad? Nos vemos obligados a abordarlo aquí y ahora, en este momento. Entonces, tienen que entrar a jugar en escena otras variables, ¿verdad? De pronto la forma en que lo hago, el lenguaje corporal que utilizo, las palabras, si estoy muy saturada de emociones, de enojo, de ira, de frustración, y entonces mi comunicación de pronto no es tan asertiva, o es un poco despectiva, o tiene indirectas, ¿verdad? Ya eso sí es algo que es una variable que yo puedo controlar, que está dentro de mi marco de acción. Entonces, ¿por qué es una habilidad? Porque poder comunicarnos eficientemente, poder ser oportunos, respetuosos y contemplar todas esas variables, ¿verdad? De emisor, receptor, el mensaje que estoy transmitiendo y todo eso, y hacer una comunicación lo más fluida y que atienda a la necesidad para la cual está siendo convocada esa comunicación, es toda una ciencia, ¿verdad? Entonces, por eso se considera que refinar o afinar nuestras habilidades en comunicación nos va a facilitar muchos escenarios de la vida, ¿verdad? Gestión de problemas y conflictos. Entran en juego muchas variables también, ¿verdad? Para poder resolver o gestionar un problema, yo tengo que reconocer lo que está pasando, que no siempre es tan fácil, ¿verdad? De pronto yo puedo no ver un conflicto y todas las personas a mi alrededor lo pueden percibir como un conflicto, entonces claramente el reconocimiento de esa situación es un primer paso, analizar qué es lo que está ocurriendo, poder procesar, ¿verdad? De pronto, dependiendo de la situación que sea, toca puntos muy sensibles de mí como persona, entonces eso obviamente también va a ser muy, muy importante, que yo pueda procesar eso, elaborarlo interiormente hablando para poder tomar una decisión que me conduzca a acciones que estén enfocadas en resolver o en atenuar la situación o en darle una mejor ruta, ¿verdad? De pronto la resolución tal vez no sea el primer paso. Es inevitable, ¿verdad? Que las situaciones problemáticas lleguen y cuando llegan, independientemente del corte que sean, nos ponen en la necesidad, nos ponen de cara a la necesidad de hacer nuestra mejor tarea, ¿verdad? ¿Cómo puedo resolver yo esto de la mejor forma? Si es un tema laboral, si es un tema académico, si es un tema familiar, si es un tema de pareja, si es un tema económico, ¿cómo puedo yo, entendiendo que de pronto lo que yo haga en este momento no va a resolver todo el problema, pero cómo puedo darle cara a esto de la mejor forma, ¿verdad? E iniciar tomando decisiones que paso a paso me conduzcan de pronto a una solución definitiva, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque permite trabajar la reformulación, ¿verdad? Inclusive a la inversa. A veces muchas situaciones que percibimos altamente conflictivas o altamente demandantes, de pronto no lo son tanto, ¿verdad? Se solucionan de una manera más fácil, tienen una resolución más, más pronta, aplicando
algunas herramientas, ¿verdad? Entonces, me permite reformular la concepción que yo tenga de algo, mejorar mi visión, también pedir ayuda, ¿verdad? Muchas veces las situaciones no las podemos resolver desde mis recursos individuales y yo necesito el acompañamiento de alguien para poderlo hacer de la mejor forma. Me permite crecer, ¿verdad? Porque en la crisis y en el cambio a veces hay muchas oportunidades de crecimiento, entonces me permite crecer como persona. Difícilmente después de que pasamos por un evento, por una situación que ha sido muy demandante, que ha sido muy retadora de nuestras capacidades, eh, para futuras situaciones parecidas o, ¿verdad?, semejantes o iguales, vamos a pasar de la misma forma en que pasamos la primera vez, ¿verdad? Es muy difícil creer que eso ocurra porque ya tenemos experiencia y esa experiencia nos da aprendizaje y nos da lecciones, ¿verdad? Entonces, claramente crecemos y mejoramos. Estimulamos la creatividad, la flexibilidad, la tolerancia, la aceptación de que hay cosas que no puedo cambiar, ¿verdad? De pronto la resolución de problemas no está únicamente en mis manos, tal vez es un porcentaje de esa situación en la que yo puedo actuar directamente. Mm, habilidades cognitivas. La tercera categoría. Autoconocimiento, toma de decisiones, pensamiento creativo y pensamiento crítico. Esa es la tercera, perdón, categoría que establece la organización con sus 4 categorías internas, con sus 4 habilidades. Autoconocimiento, todo un gran tema también, ¿verdad? El autoconocimiento, muy vinculado a nuestra autoestima, refiere a ese conocimiento profundo justamente que yo tengo de mí misma como persona. Cuando yo me conozco realmente y estoy en ese constante conocerme, porque como persona yo cambio, ¿verdad? No soy la misma de hace un año, de hace 5 años, a la persona que hoy soy, ¿verdad? Las experiencias, la vida, la edad, todo va influyendo en cambios, ¿verdad? Voy cambiando en la vida. Entonces, entender cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis gustos, mis preferencias, qué son áreas débiles, qué son áreas fuertes, en dónde estoy limitada, en dónde, por el contrario, tengo para dar, ¿verdad? Soy muy hábil, soy muy capaz, en dónde estoy en este momento de mi vida, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis metas a corto, mediano, largo plazo. Estoy haciendo acciones que en este momento me encaminen hacia eso que yo quiero. De pronto podemos tener muchos planes de la índole que sea, académico, profesional, físico, mental, familiar, de lo que sea, ¿verdad? Y cuando yo tengo muy claro tal vez qué es lo que quiero, ¿verdad? Pero cuando me pongo a revisar qué acciones estoy yo haciendo, estoy realizando congruentes con ese objetivo, con esa meta que tengo, me doy cuenta que tal vez no tanto, ¿verdad? No estoy tan, sé lo que quiero, pero tal vez no estoy tan encaminada en acciones hacia eso que yo quiero y que deseo. Entonces, el reconocimiento objetivo, sincero, respetuoso, sin juzgarme, ¿verdad? De dónde estoy, hacia dónde quiero ir y de pronto qué me hace falta, qué estoy haciendo, me va a ayudar mucho, ¿verdad? En que ese conocimiento no quede solamente ahí parado en sé lo que quiero, pero ahí, ¿qué más, verdad? ¿Dónde está mi sentido de pertenencia? ¿Dónde yo me siento bien? ¿Cuál es mi lugar seguro? ¿Qué me recarga la batería? ¿Qué me da paz? ¿Qué me restablece? ¿Cuáles son las relaciones y los aspectos de mi vida sanos? O sea, ¿cuáles son sanos y cuáles son insanos, verdad? Tengo relaciones en mi vida que no me favorecen, relaciones familiares, relaciones de pareja, relaciones con amistades, en donde no me veo tan beneficiada de esas interacciones, aspectos de mi vida, prácticas, hábitos que no me son buenos, ¿verdad? Que de pronto sé que van en detrimento de mi salud, de mi estabilidad económica, no sé, de mi estabilidad familiar, ¿verdad? Entonces, conocer todo eso me va a permitir realizar cambios, potenciar lo que es bueno, ¿verdad? Elevarlo a otro nivel y también me va a permitir
por el contrario, empezar a actuar sobre aquello que de pronto percibo que no es tan positivo, ¿verdad? Que es un gran trabajo, cambiar cosas que son difíciles, corregir aspectos de mi vida que considero que no son los mejores o que son defectos, requiere un gran trabajo de conciencia y de acciones alineadas, ¿verdad? Por eso se considera una gran habilidad, ¿verdad? Porque el tener conocimiento profundo de mí me va a permitir trabajar en ser una mejor versión de mí, en lograr eso que quiero, disfrutar el proceso, ¿verdad? No todo es una carrera contra el tiempo, sino también aprender a vivir con mayor calidad lo que sea que yo esté experimentando en este momento de mi vida, mi maternidad, mi trabajo, mi momento de estudiante, mi inicio en un nuevo proyecto laboral, mi casa, mi cambio de lo que sea, ¿verdad? Me va a permitir vivirlo de una mejor forma y crear balances en eso, ¿verdad? Porque este autoconocimiento, este ejercicio recurrente nos va a llevar a encontrarnos con partes de nosotros que tal vez no nos gustan tanto o que no nos generan tanta satisfacción. Entonces no es encasillarnos o consumirnos de cabeza en esos aspectos insatisfactorios, ¿verdad? Sino es crear un balance entre lo que no me gusta y lo que puedo lograr o hacia dónde quiero direccionarme, cómo quiero evolucionar. Toma de decisiones. Refiere a la actuación en pro de un objetivo concreto, ¿verdad? Eh, Esta habilidad hace referencia a adueñarme de mi vida, de los procesos que pasan dentro de ella, que las cosas no ocurran producto de la suerte, el azar, o porque prefiero que sea otra persona la que tome la decisión, ¿verdad? Que a veces pasa, a veces en momentos de tensión o de malestar emocional, hemos pensado que nos gustaría que una persona nos dijera qué hacer, ¿verdad? Es que yo, y a mí me ha pasado en el trabajo, ¿verdad? Es que a mí me gustaría que me dijeran qué hacer. No, siento que no estoy tomando buenas decisiones, siento que la situación no está funcionando bien, siento que lo que hago no me sale bien, entonces yo quisiera que alguien me dijera qué hacer, ¿verdad? Y evitarme de pronto el trabajo de pensar en qué hacer. O creemos que de pronto puede ser una garantía para el éxito, claramente no lo es, ¿verdad? Entonces, esta habilidad direcciona, ¿verdad? A esa intención o a ese sentido de adueñarme de mi vida, tomar decisiones responsables, analizadas, conscientes. Esto es garantía de éxito y de que no vayan a haber errores y de que todo siempre me salga bien. No, por supuesto que no, pero el tomar decisiones en procesos de calidad, por así decirlo, no decisiones bajo emociones fuertes, bajo momentos de mucha tensión, en un momento en donde mi claridad mental se ve nublada por emociones muy fuertes, de pronto me garantiza que esa decisión que yo vaya a tomar sea la mejor posible, ¿verdad? Que tomar decisiones en medio de momentos emocionales muy convulsos nunca son buenos acompañantes, aunque a veces los escenarios de la vida pues nos exigen tomar decisiones en momentos en donde quisiéramos no tener que hacerlo, ¿verdad? Eh, Decidir algo siempre involucra dejar algo, ¿verdad? Tomar una decisión es ganar algo y dejar ir algo o perder algo. Siempre las decisiones tienen esa dualidad, ¿verdad? Si yo tengo dos opciones, dos comidas, dos lugares a los que ir, dos citas, dos de lo que sea, ¿verdad? Elegir una siempre me va a involucrar dejar la otra, ¿verdad? Y mientras ese proceso sea con la mayor cantidad de conciencia posible, de análisis y de reflexión, principalmente en las decisiones más relevantes de la vida, ¿verdad? No me refiero tal vez al montón de cosas mmm, que decidimos en el día a día más triviales y automáticas, eh, no influye de la misma manera, ¿verdad? No impacta de la me refiero como a esas decisiones más trascendentales de nuestra vida. ¿Por qué es una habilidad? Bueno, por todo eso, ¿verdad? Porque evaluar, aprender a tomar decisiones o tratar de tomar decisiones teniendo en cuenta la mayor cantidad de factores, de variables, escuchándome, escuchando qué es lo que yo pienso, qué es lo que me gusta, valorando prioridades, de pronto no solo pensando en qué es lo que me gusta o qué es lo que quiero, sino también qué es lo que me hace bien, qué se constituye en una decisión más saludable, más positiva, más productiva, qué me puede generar más beneficio a largo plazo, cómo afecta esta decisión a mi familia, bueno, ¿verdad? Tantas variables que dependiendo de la decisión que tengamos que tomar se van
a poner sobre la mesa, claramente es una gran habilidad, ¿verdad? Porque tomar una decisión de esa forma, ojalá siempre pudiéramos tomar las decisiones con tanta claridad, ¿verdad? Y con tantos recursos y con tanta información. Necesariamente esto nos lleva a un proceso de reflexión, de análisis, de introspección, de ver cómo yo me siento en base a una situación o a esa situación, qué hechos, qué antecedentes han ocurrido, qué hay ahí, ¿verdad? Entonces, claramente, por eso se constituye en una habilidad. Pensamiento creativo, como su palabra lo dice, ¿verdad? Nos remite a cambiar un poco el chip que tenemos, concebir ideas nuevas, partiendo claramente de la información que ya se encuentra dentro de nosotros, ¿verdad? Pero entender que el concebir ideas nuevas, no sé, entonadas con la demanda que yo tengo en este momento, eh, con, no sé, de pronto en la crianza, por ejemplo, se ve mucha necesidad de cambio mentalmente hablando, ¿verdad? Y los papás y las mamás se ven muy retados en los tiempos actuales a entender y empaparse de un mundo que de pronto es completamente nuevo, ¿verdad? En donde sus propios procesos de crianza fueron diferentes, tuvieron otros principios, otras bases. Generacionalmente hablando, la vida ha cambiado muchísimo, ¿verdad? La tecnología y muchos otros elementos han hecho que la crianza hoy en día sea muy demandante. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo esto si queremos hacerlo de una mejor forma, nos convoca a entender, empaparnos de nuevos temas, concebir ideas nuevas, aprender formas nuevas y diferentes de hacer las cosas, ponernos más creativos, no remitir solo a los archivos que ya tenemos mentalmente en nuestra cabecita organizados, ¿verdad? Sino también apelar a conocimientos nuevos, valernos de todos nuestros recursos, lo que yo tengo internamente hablando, aspectos emocionales, aspectos creativos, más mentales, más fantásticos, ¿verdad? Hacerle caso a mi intuición, ¿verdad? ¿Qué me dice esa voz interna? ¿Hacia dónde me direcciona? Para poder tomar decisiones alineadas con la necesidad que me convoca, ¿verdad? El pensamiento creativo necesariamente nos hace curiosos, ¿verdad? Queremos saber más, queremos entender más, salir de lo rutinario, a tener nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y por todo eso se considera una habilidad, porque necesariamente nos lleva a una puerta, ¿verdad? Donde si la abrimos tenemos que ponernos creativos, fomentar nuevas estrategias de hacer las cosas, formas más innovadoras, no sé, más aplicables, más prácticas, más rápidas, más originales, y nos hace aprender, ¿verdad? La creatividad necesariamente pasa por un proceso de exploración, entonces nos hace entender, perdón, aprender nuevas formas en general de hacer las cosas, ¿verdad? O de planificar, de pensar. Pensamiento crítico, muy valioso, ¿verdad? Parte de la idea de que seamos más, de que profundicemos más, de que analicemos más, de que reflexionemos más, de que generemos nuevas conclusiones, de que depende de esa información que nos llega, no nos quedemos ahí como solo en lo superficial, ¿verdad? Sino que analicemos, profundicemos, hagamos un ejercicio más detallado del qué, del por qué, del para qué, ¿verdad? En lo que sea que nos pase en la vida, ¿verdad? Una toma de decisión, elegir un gobernante para nuestro país, ¿verdad? Nos convoca a tener un pensamiento más crítico, entender, no quedarnos sobre las dudas o no quedarnos en la pasividad, ¿verdad? De que sean otras personas las que decidan o las que hagan, sino que me lleva a tomar un rol más activo. Obviamente hablamos de pensamiento, pero la idea es que todo esto no quede solo en la fase de pensamiento, ¿verdad? Sino que se puedan y se va a materializar, ¿verdad? Porque se va a ver necesariamente en las decisiones que tomamos, en las acciones que hacemos, en los cambios que ejecutemos, ¿verdad? Entonces, la idea es que eso transforme nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué se considera una habilidad? Porque, bueno, genera opciones, mentalmente
si hacemos todo este ejercicio introspectivo, reflexivo, investigativo, inclusive, ¿verdad? Nuestra opinión crece, se expande, mi flexibilidad mental también va a ser diferente, el panorama con el cual voy a ver las cosas, la riqueza, mentalmente hablando, que adquiero, es otra, ¿verdad? Cambia necesariamente, se amplía, se expande y hasta se flexibiliza, ¿verdad? Porque entiendo que de pronto esa opción que por mucho tiempo creí que era la única, no es la única, mi forma de pensar no es la única, hay muchas personas con ideas diferentes y muy buenas, ¿verdad? Entonces, quedarme en lo superficial no, nos lleva a profundizar. Esas son las habilidades como tal, ¿verdad? Viene un punto importante. Cuando se empiezan a desarrollar estas habilidades, desde muy, muy pequeños, estas habilidades empiezan a ser parte de nuestra vida, sin siquiera darnos cuenta, ¿verdad? Ni siquiera tal vez nuestros papás, en cómo se empieza a fortalecer todo este montón de cosas en nuestra vida. Se dividen en tres partes, ¿verdad? Fundamentales, esenciales y aplicadas. Las primeras van en los primeros años de vida. Eh, remiten mucho a esta conciencia de corporalidad, ¿verdad? A desarrollar destrezas, la percepción, la motricidad del ritmo y el lenguaje, o sea, son absolutamente básicas y necesarias, pero remiten a acciones muy básicas, ¿verdad? Porque estamos hablando que las empezamos a desarrollar desde el momento del nacimiento hasta los primeros 5 años de vida, ¿verdad? Son absolutamente necesarias para que las demás vayan encaminándose de la mejor forma. Las esenciales de los 6 años en adelante, hasta los 11 años aproximadamente, ahí ya empieza a sofisticarse temas de memoria, de análisis, de toma de decisiones, de resolución de problemas, de la empatía, ¿verdad? Si vemos niños pequeñitos, inclusive tal vez un poquito antes de los 6 años, eh, vemos que muchas de estas cuestiones ya están presentes, ¿verdad? Tema de memoria, resolución de problemas simples, empatía hacia la tristeza ajena, hacia el dolor ajeno, hacia la felicidad ajena también, ¿verdad? Entonces, son habilidades que sí vemos desde muy pequeños, desde muy temprana edad, ¿verdad? En los niños y en nosotros. Habilidades aplicadas ya remiten a una etapa adolescente, ¿verdad? Y son más sobre toma de decisiones, estilos de vida saludables, manejo de estrés, cómo ser parte de una comunidad, ¿verdad? Cómo ser parte de un grupo. Si ustedes se ponen a ver o si tienen la oportunidad de relacionarse con personas jóvenes, adolescentes, pueden ver que este tema, digamos, hablando de las habilidades aplicadas, lo que es el manejo del estrés, la toma de decisiones, es una gran debilidad. No, no lo digo como un caso a caso, lo digo como una generalidad, ¿verdad? Hoy en día es muy frecuente que las personas jóvenes no sepan manejar la frustración, no sepan manejar el estrés, tengan malas acciones de gestión, eh, la toma de decisiones no siempre sea la más correcta. También hay muchas variables. Obviamente en las personas jóvenes y adolescentes estamos hablando que la madurez cerebral todavía no se ha concretado totalmente, están en un proceso de aprendizaje, pero estas habilidades creo que en un porcentaje se han dejado de lado, ¿verdad? Bombardeados por otra serie de cosas y de aspectos que socialmente son muy predominantes y hay muchos vacíos en las habilidades y en cómo gestionar desde la parte emocional, interna y mental muchas situaciones que ocurren, ¿verdad? Entonces, la idea de ponerles esta imagen, yo sé que ya todos los que estamos aquí somos mucho más grandes que esto, pero es que esto empieza a desarrollarse desde que somos muy pequeños, ¿verdad? El que nuestros padres o nuestras figuras de apego significativas inviertan tiempo o hayan invertido, ¿verdad? Tiempo, paciencia, explicaciones, dedicación, acciones correctivas, el trabajo sobre límites. Cuando estamos hablando de más grandes, ¿verdad? Cuando estamos más chiquititos, pues todo lo que refiere como a estimulación temprana o estimulación oportuna, más bien, es lo que va fortaleciendo el que estas habilidades vayan fluyendo de una forma bastante natural y que de pronto cuando seamos adolescentes podamos tener muchas de ellas afianzadas en nuestra vida.
que nos van a acompañar para siempre, ¿verdad? De hecho, como les decía al principio, la propuesta hoy en día de muchas instituciones es apostar por el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Porque se ha identificado como una carencia. Y es muy importante. Todo lo que hemos visto, ¿verdad? De pronto uno en el día a día no es consciente de, ay, en este momento estoy siendo empático, uy, en este momento estoy tomando una decisión, mira, en este momento estoy gestionando mi estrés. No, ¿verdad? No tenemos esa, no sé, como ese detalle de ir siendo conscientes de muchas de las cosas que hacemos durante el día. Muchas de ellas van fluyendo en la demanda diaria. Pero cuando nos ponemos a analizar de pronto cómo ha sido nuestro día o nuestra semana, podemos ver que mucho de esto sí lo hemos tenido que aplicar, si hemos tenido que tomar decisiones, si hemos tenido que enfrentarnos a estrés, venimos con un estrés de larga data, acumulativo, ¿verdad? Eh, tuve que comunicarme con mi familia, con mi pareja, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, tuve que hablar un tema importante, tuve que hablar un tema sensible y me doy cuenta de que todo esto sí lo aplico en la cotidianidad, ¿verdad? Por eso se han constituido como habilidades muy fundamentales para la vida diaria. ¿Por qué es importante fortalecer las habilidades para la vida? Tiene muchísimos beneficios y como lo hablábamos, ¿verdad? A lo largo de este ratito, todo lo que hacemos o mucho de lo que hacemos cotidianamente contiene habilidades para la vida, ¿verdad? La comunicación, la empatía, la resolución, etcétera. Entonces, ¿por qué hoy en día es una apuesta educativa, ¿verdad? Fortalecer las habilidades para la vida, porque se ha identificado muchísimos beneficios en el refuerzo de todas estas herramientas, de todas estas habilidades, de todas estas competencias en la vida de las personas, ¿verdad? Si yo no tengo alguna de ellas, por supuesto que la puedo fortalecer, por supuesto que la puedo desarrollar. Si yo no soy tan hábil comunicándome, bueno, puedo mejorar en eso. Si yo no soy tan hábil en la gestión del estrés, porque he vivido estrés, pero nunca me había puesto a reflexionar por qué debo darle un mejor manejo, ¿verdad? Claro que todas esas cosas se pueden aprender. Entonces, fortalecer las habilidades para la vida impacta positivamente la salud mental, ¿verdad? Ayuda a que mi salud mental se mantenga en mayor balance, ayuda a que el manejo de la, o sea, prevenir enfermedades, a prevenir la ansiedad, a prevenir depresión, por ejemplo, que bueno, depresión como tal ya es un trastorno como tal, ¿verdad? Pero también dos de los padecimientos de salud mental más frecuentes en la actualidad. Entonces, claramente que tener todas estas herramientas va a hacer que yo minimice las posibilidades de desarrollar algo así. Prevención de conductas de riesgo. Esto es muy vistoso en población joven y en adultos jóvenes, ¿verdad? Mucha autolesión, mucha conducta autodestructiva, mucha conducta autolesiva. Y cuando uno tiene la posibilidad de interactuar con alguna persona con este tipo de conductas, se da cuenta que generalmente lo que lo lleva lo que la persona refiere, ¿verdad? Que lo lleva a lesionarse, a lastimarse, a consumir una droga o algún, ¿verdad? O alcohol en exceso, es la necesidad de una descarga. No siempre, ¿verdad? Por lo menos el consumo de alcohol y drogas sé que no siempre, pero por lo menos las autolesiones y todo este tipo de ataques contra el cuerpo, del propio cuerpo, tiende a tener una carga emocional muy fuerte, ¿verdad? La persona no sabe cómo descargar lo que siente, tiene muchos problemas, tiene malestar, tristeza, frustración y termina descargándolo en el propio cuerpo o a través del propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, claramente fortalecer todo lo demás, ayudar en la gestión de las emociones, en la gestión de los conflictos, en la comunicación, en la disminución del estrés, va a hacer que de pronto, por ejemplo, estas conductas disminuyan un montón, ¿verdad? La prevención de que, o sí, la prevención de las conductas de riesgo, es decir, que yo ya en una próxima ocasión, después de haber pasado todo un proceso de aprendizaje en esta línea, de pronto, antes de lesionarme, digo, ya tengo otras alternativas, ya sé qué puedo hacer cuando no me siento bien. Fortalecimiento de la autoestima, ¿verdad? La autoestima no es solamente lo que yo veo en el espejo, no es solamente mi imagen, ¿verdad? Es mucho más allá, va mucho más allá de eso. La imagen es parte de, claramente, pero el desarrollo
y el fortalecimiento del amor propio, ¿verdad? Va por muchos otros caminos, ¿verdad? Como el autoconocimiento, el autorreconocimiento, el trabajo sobre límites, el autocuidado, sobre muchos autos, ¿verdad? Entonces, si yo trabajo habilidades para estar mejor en mi vida y para afrontar bien los retos de la vida cotidiana, necesariamente me voy a sentir mejor conmigo mismo, ¿verdad? Promociona salud y previene enfermedad, ¿verdad? Si yo desarrollo toda esta conciencia y este conocimiento en torno a mí mismo, claramente que voy a actuar con mayor responsabilidad sobre lo que involucra mi salud, mi cuerpo, mi salud física, mi salud mental, mi salud sexual, mi estabilidad económica, mi salud financiera, ¿verdad? Va a haber toda una, pensemos, toma de decisiones mucho más eficiente y alineada con los objetivos que quiero y de estar bien, ¿verdad? Se considera que es una garantía de resiliencia, ¿verdad? Necesariamente las personas que fortalecen todas estas habilidades van a poder sobrepasar o sobreponerse o enfrentarse mejor a situaciones adversas que aquellas personas que no tienen estas habilidades o que las tienen muy debilitadas. Un mejor desempeño en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Yo voy a experimentar más satisfacción porque es de alguna forma vivir más plenamente, ¿verdad? Vivir más en, perdón, en conexión con mis necesidades, en conexión con qué es lo que yo quiero y necesito, y eso, si lo logro, ¿verdad? Que de pronto hablar de esto podría sonar un panorama muy, como muy utópico, ¿verdad? Pero no lo es. Claramente, si yo quisiera fortalecer todas las habilidades que me identifico carente o débil en un abrir y cerrar de ojos, sin entender que esto es un proceso y que para hacer una acción, ¿verdad? Hay una serie de, o sea, para lograr un objetivo, perdón, hay una serie de acciones que lo acompañan, de pronto se va a convertir en el opuesto, ¿verdad? En frustrante y voy a sentir que no puedo o hasta pierdo el interés para trabajar sobre estas cosas, pero lo cierto es que en un proceso hasta colateralmente voy a ver beneficios que no espero, ¿verdad? De pronto mi objetivo de trabajo es este y cuando yo me doy cuenta, muchas cosas empiezan a verse beneficiadas de esos cambios que yo estoy haciendo en un área específica de mi vida, ¿verdad? Porque somos un todo. Mentira que yo voy a trabajar, un ejemplo, sobre comer mejor, por poner un ejemplo en estilos de vida saludables, y no voy a ver cambios reflejados en mi peso y en mi salud física y en mis exámenes de sangre, ¿verdad? Aunque yo trabaje en una cosa, necesariamente eso va impactando positivamente otros aspectos de mi vida, ¿verdad? Entonces, de pronto, eh, les digo, puede sonar como muy, qué bonito tener todo eso y qué bonito hacerlo todo siempre bien. No siempre sale bien, no siempre es tan fácil, pero es un proceso a iniciar. Eso sería el temita de habilidades para la vida. Espero que les haya gustado.